Hola amigos, aquí estoy de nuevo y hoy voy a hablar de otro tema controvertido que parece que ha pasado un poco de refilón por los medios de comunicación y está relacionado con la pandemia que hemos sufrido durante tantísimo tiempo. Así que bueno, sin más dilación vamos a hacer un pequeño análisis y vamos a ver lo que podemos sacar de esta noticia. Como bien sabéis, ya hay fecha para la eliminación de la mascarilla obligatoria en los medios de transporte públicos, tanto autobús como taxi, tren, incluso en vuelos nacionales. Será en el próximo Consejo de Ministros del día 7 de febrero, cuando la ministra de Sanidad, Carolina Darías, pues va a elevar la propuesta que ya se ha realizado a la ponencia de alertas para que sea aprobada por el Gobierno. A partir de ese día, y una vez se publiquen las modificaciones de la normativa estatal en el BOE, pues entrará en vigor la medida. Posiblemente muy poco después de que entre en vigor en el BOE, es decir, que se apruebe y se redacte en el BOE. Entonces llevar mascarilla en el autobús, metro, trenes, vuelos nacionales, pues va a pasar de ser una obligación a una opción personal, a una recomendación, porque bueno, ya sabemos que lo recomiendan encarecidamente, pero bueno, ya dejará de ser una obligación como tal. Eso es lo que nos ha dicho la ministra de Sanidad en declaraciones a los medios de comunicación y bueno, todo apunta a que en unos días ya el uso de la mascarilla en transporte público será una, una terrorífica medida fruto del pasado. Esperemos. Porque la normativa que regula el uso de la mascarilla se va a modificar solamente para los medios de transporte público. Es decir, aún seguirá siendo obligatoria llevarla en los centros sanitarios, como pueden ser hospitales, farmacias, dentistas, centros de salud, ópticas y otro tipo de centros sanitarios. Un poco incongruente, pero bueno. Después están las residencias de mayores, donde la ley se va a mantener como hasta ahora. Y bueno, cubrirse la nariz y la boca pues va a seguir siendo obligatorio tanto para las personas que van a visitar a los ancianos como para los propios trabajadores, según ha indicado la ministra de Sanidad. Así que bueno, ya vemos cómo están las cosas a día de hoy. Y bueno, la ministra ha dicho que esta decisión se basa en que la situación está bastante estable, la situación epidemiológica. Y bueno, es un poco contradictorio porque ya sabemos que se supone que había una oleada de contagio en China y que habían abierto las puertas al turismo y a los viajes. Y bueno, y ahora en el curso de pocos días o de pocas semanas, ahora parece que todo ya se ha evaporado en el tiempo. En fin, otra contradicción y otra aberración más en este circo. Y bueno, ya sabemos que tenemos ahora otra nueva oleada de contagios, de otra variante que le han bautizado como Kraken. Y bueno, esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Así que bueno, así estamos. Y tenemos que ver si ese famoso comité de expertos que se demostró que no existe, pues va a seguir haciendo de las suyas para el bien de los ciudadanos. Lo que me parece bastante casual es que el día 8 de febrero se acaba el plazo que se le dio al Ministerio de Sanidad para presentar el informe a estancias de la sala de la Audiencia Nacional. Es decir, tras admitir a trámite el recurso presentado por Liberum, ese bufete de abogados contra la obligatoriedad de portar mascarilla en el transporte público, pues el Ministerio de Sanidad tenía 20 días hábiles desde el día 11 de enero para enviar los informes de los expertos. En fin, ya sabemos. Esos expertos de la ponencia de alerta del Consejo Interterritorial de Salud. Esos expertos que no sabemos muy bien si existen o no, o qué tipo de conocimientos aportan y bueno, qué trabajo han realizado durante este tiempo. Está un poco ahí en el limbo. Pero bueno, si lo dice el gobierno y si lo dice el sistema democrático, pues nosotros como ciudadanos obedientes y sumisos tenemos que acatarlo. No nos queda otra. Es mejor no cuestionarse nada, no pensar, no reflexionar sobre este tema, sobre nuestros derechos y libertades, sobre el recorte que hemos sufrido. En fin, lo mejor es simplemente obedecer como buenos ciudadanos, como ciudadanos ejemplares y nada más. Así que bueno, como seguramente no hay informes de nada, pues han optado por eliminar la obligatoriedad justo un día antes de que se les venza el plazo. Es bastante llamativo, ¿no? Da que pensar. Es mejor no decir nada porque ya sabemos que en estos tiempos
de censura, pues bueno, tampoco se puede hablar claramente ni se puede cuestionar nada, pero bueno, como poco da que pensar. Entonces, bueno, este gobierno formado por personas de diferente calaña y de diferentes ideales, pues bueno, ya han demostrado lo que son capaces de hacer. Y después el líder de la oposición, el señor Feijóo, pues otro personaje que está ahí al servicio de las grandes corporaciones y de otros intereses que nada tienen que ver con los nuestros. Se puede decir que son dos títeres que están ahí para, para trabajar para otros, pero no para el pueblo español. Así que bueno, así están las cosas, señores. Esto es lo que hay. Y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos una vez que se quite la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público. La ministra ha dicho que en el transcurso de la semana, pues también se podría estudiar quitarla de los centros sanitarios, pero bueno, la palabra de un político realmente no tiene ninguna validez, así que lo vamos a poner todo entre comillas y vamos a esperar. Pero bueno, ya sabemos que el día 6 de febrero pues seguirá siendo obligatoria y el día 7 supuestamente no. Y lo dicen pues unas 2 semanas antes, como si hiciera falta algún tipo de adaptación o de preparación para la nueva norma, como si la situación fuera a cambiar de un día para otro. Pero bueno, hay tanta estupidez y todo esto es un atentado contra el sentido común que podemos esperar cualquier tipo de disparate y de estupidez. Cualquier cosa, después de lo que hemos vivido en estos 2 últimos años, o tres últimos años, pues todo es posible. Porque, por ejemplo, en el supermercado y la discoteca podemos estar apilados como sardinas en lata y no pasa absolutamente nada. Pero después entras, por ejemplo, en una farmacia, que muchas veces está vacía, y hay que ponerse esa protección en la cara, ese trozo de tela que nos impide respirar. Y todo tiene una lógica aplastante. Así que bueno, habrá que seguir haciendo el ridículo en las farmacias y en los centros de atención primaria. Y tendremos que ver esos espectáculos bastante bochornosos y lamentables durante mucho tiempo. Y bueno, ya sabemos que nuestros políticos, pues bueno, agachan la cabeza, cumplen las normas y con tal de estar ahí en la poltrona, pues van a seguir haciendo este paripé y van a seguir haciendo todo tipo de aberraciones para mantenerse en el cargo. Una de las voces discordantes, en este caso, ha sido la de la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, la señora Catalina García, que ha criticado al Gobierno central y al Ministerio de Sanidad diciendo que no cuentan con las comunidades autónomas en esta decisión. Y se ha atrevido a asegurar que no es el momento para eliminar las mascarillas en el transporte público, porque todavía hay una ola importante de contagios y de gripe y de otro tipo de afecciones respiratorias. Pero bueno, lo que diga una persona como ella tampoco tiene una validez, porque ya vemos lo que dijo su predecesor, el señor Jesús Aguirre, ese personaje también esperpéntico y bastante chabacano, que bueno, cuando iban a introducir el pasaporte COVID dijo que empezarían por los bares, por los restaurantes, a ver si cuela, son palabras textuales de este personaje, como haciendo entender que bueno, que nosotros somos estúpidos, que somos, en fin, no quiero decir tampoco palabras demasiado malsonantes porque después nos pueden censurar o nos pueden acusar de algún tipo de delito de odio o de cualquier otro tipo. Pero bueno, este personaje patético, pues vino a decir que esto era un test y que iban a probar un poco a introducir el pasaporte COVID en algunos ámbitos para ver si la gente pasa por el aro, si la gente agacha la cabeza y va cumpliendo esa normativa y después lo irían extendiendo a otro tipo de eventos y a otro tipo de establecimientos. Y como vieron que la gente realmente no puso ninguna resistencia, no se cuestionó nada, no vio que esto era un atentado contra el sentido común, pues este personaje siguió hacia adelante, como suelen, como suelen hacer. Y otra cosa que me llama la atención es que, por ejemplo, el actual gobierno en las encuestas reales y las encuestas que tienen cierto peso, no las del CIS que están compradas y que siempre van a favor del gobierno de turno, pues ven que están perdiendo votos. Entonces lo que hacen de alguna manera es dar un golpe de efecto y, y es una medida que ahora coincidiendo con la precampaña electoral, pues la gente lo ve como una muestra de... como que tenemos un grado de libertad un poco mayor del que teníamos antes. Y claro, eso pues también puede tener un efecto a la hora de votar.
Y después, bueno, están este tipo de cheques que también están extendiendo sobre la gente joven, sobre ciertos colectivos, que de alguna manera es comprar el voto y crear un clima favorable hacia ellos, ¿no? Hacia el gobierno que está actualmente en el poder. Así que bueno, se podría decir que la mascarilla solamente fue una metáfora de algo en lo que nos convirtieron. Es decir, seres que no podían quejarse, ni protestar, ni cuestionarse nada, sino solamente obedecer. Más allá de que hubiera algunas razones sanitarias para imponerla en determinados ámbitos, pero no la aberración y la infamia que hicieron. Pero bueno, así están las cosas y seguiremos tragando porque el ser humano es así, especialmente en un país como España. Así que bueno, era una pequeña reflexión sobre un tema que está bastante oculto ahí entre los medios de comunicación y que no se le ha dado mucho bombo, porque bueno, como es algo ya que lo consideramos del pasado y la gente no tiene memoria, pues bueno, ahí está. Así que bueno, espero que reflexionéis un poco sobre este tema y sin más, me despido de vosotros hasta la próxima. Un saludo y a seguir pensando.